Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este sexto vídeo de la lista de reproducción de colecciones Java vamos a hablar de los conjuntos. Además de los conjuntos en general, hablaremos de su implementación en Java utilizando la clase HashSet. Esto lo veremos a través del código y también propondré un pequeño reto al final del vídeo. Un set es una colección de tipo conjunto que tiene dos características muy importantes. La primera es que no hay repetidos y la segunda es que no importa el orden, es decir, no va a haber un acceso posicional. Y daros cuenta de que esta colección pues difiere de las listas en las que sí que hay orden y sí que puede haber repetidos. Dos conjuntos decimos que son equals, si contienen los mismos elementos. Así que estáis viendo en pantalla el conjunto B y el conjunto N, pues obviamente no son iguales. La ventaja principal de utilizar sets o conjuntos es que preguntar si un elemento está contenido mediante la operación de contains es muy eficiente. Es decir, cuando lo que nos interesa es simplemente la presencia o ausencia de un elemento, las listas no es la mejor herramienta, debemos recurrir a los conjuntos. Hablemos ahora de la clase HashSet. Es la implementación más habitual de un conjunto y también la que mejor rendimiento tiene. El orden de sus elementos se debe al código hash o función resumen, de tal forma que si tenemos ahí esos elementos, plátano, manzana, naranja, pera, el orden de los mismos va a depender de esa función hash. No es aleatorio, pero tampoco responde a un orden natural, numérico o alfanumérico. Se mejora el rendimiento si se establece una capacidad inicial no muy elevada. Esto lo podemos hacer en el constructor. Todos los elementos son heredados de collection, por ejemplo. Los métodos me refería, el método removeAll va a servir para eliminar todos los elementos que contiene el conjunto. Y retainAll hace lo contrario, es decir, que mantiene esos elementos que les pasamos por parámetro del conjunto al que le aplicamos esa operación, eliminando el resto. Veamos esto a través de código. De vuelta a Eclipse, y una vez que os clonéis el proyecto que aparece en la descripción del vídeo, os encontráis en vuestro workspace con este proyecto conjuntos. Veamos el primero de los ejemplos. A partir de Java 9 se puede utilizar setOf para crear conjuntos. De esta forma, estoy creando el conjunto B, al que le he dicho que es de tipo set y que va a contener en su interior strings, con este método setOf y pasándole entre los parámetros y separados por comas el conjunto de valores. Tal y como podéis ver ahí, este es el conjunto B. Hemos hablado de que el orden no es relevante. Daros cuenta que voy a crear otro conjunto que tiene los mismos elementos pero en orden diferente. Si yo ejecuto este código, podéis ver que a la hora de imprimirlo sale exactamente igual. Es decir, que independientemente de cómo hayáis introducido los elementos, el resultado es el mismo. También voy a crear el conjunto N de Pedro, Ana y Beto de la misma forma. Bien, hemos hablado del método contains. ¿El conjunto B contiene a Luis? Pues lo tenemos ahí. Cierto. ¿El conjunto N contiene a Luis? Falso, no es igual. ¿Son en un conjunto B igual al conjunto B2? En este caso, cierto. ¿Es el conjunto B igual al conjunto N? En este caso, falso. Veamos ahora el ejemplo 2. En esta ocasión estoy creando la fruta, que también veíamos en la parte de teoría, que es una colección de tipo set y en concreto de HashSet. Aquí que daros cuenta de que en esta ocasión voy a utilizar el método addAll para añadir todos los elementos mediante el método asList del envoltorio arrays. Podemos ver el resultado ejecutándolo y vemos ahí los elementos. Voy a crear ahora nuevamente los dos conjuntos, el conjunto B y el conjunto N, de formas diferentes. Y daros cuenta, como también lo veíamos en teoría, que es un poquito más eficiente si dimensionamos en la creación mediante el constructor ese HashSet a un valor no demasiado alto. Yo lo voy a poner a 5. Con el método add añado esos 5 elementos y lo que voy a hacer ahora con retainAll es sacar la intersección. La intersección de los dos conjuntos B y N es Ana y Beto. Veamos ahora el reto de este vídeo. Consiste en realizar un programa que solicite números no repetidos. Cuando se introduzca un número repetido, el programa mostrará todos los números introducidos hasta ese momento.
Para ello, te recomiendo que utilices un bucle while para leer un número e introducirlo con la operación de add en el conjunto. La condición del bucle será que el número no esté incluido con el método contains. Para finalizar, se deben mostrar todos los números del conjunto con un for each. El orden de los mismos nos va a dar igual. Por ejemplo, vamos a introducir elementos como el 8, el 4, el 1, el 7 y el 4. En este momento acabamos de introducir el primer repetido, 4 y 4. Así que el programa debe parar y mostrarnos los números que hemos introducido, el 1, el 4, el 7 y el 8. En este vídeo hemos hablado de los conjuntos en Java y de la clase hasSet en concreto. Lo hemos visto a través de un vídeo y hemos propuesto un pequeño reto. Un saludo.